Gracias, señor presidente. 4 comentarios sobre esto. ¿Por qué el Quimbo? Que empezó mal y termina mal, dijo el director de la Agencia Nacional. Los incumplimientos y el futuro de estos proyectos. Quiero saludar al ministro, a los funcionarios, al señor gobernador. No sé si todavía está por aquí el senador Andrade. En efecto, el senador Andrade dijo que él no conoce, que las fuerzas vivas del Huila hubieran ido al despacho de la presidencia donde yo ejercía las funciones a pedir el Quimbo. Claro que fueron, y a mí me pareció muy bien. Y a mí me pareció muy bien comprometerme a sacarla adelante. Lo grave habría sido negarle esa posibilidad al Huila, siquiera como pedían los guajiros que se hiciera ranchería y en Santander que se hiciera hidrosogamoso, y se hizo con toda la transparencia y con toda la espontaneidad. Entonces, los que se quieran olvidar de las fuerzas vivas del Huila que vinieron a la presidencia a perder el Quimbo, tranquilos, asígnenme esa responsabilidad a mí, que yo lo hice con mucho gusto, porque creí responder a una aspiración del departamento muy sentida. Cuando yo oía al director de la ANLA para defender nuevas creaciones burocráticas innecesarias, decir que esto termina mal como empezó mal, decía aquí en mis adentros, pero por la misma época no se aprobaron Amoyá, no se avanzó en hidromiel, con los trasvases, en Porce 3, ya concluida, Porce 4 abandonada por falta de seguridad de este gobierno, hidrosogamoso, docenas de microcentrales, y las aprobó la misma institucionalidad, poco burocrática que existía en la época, pero de pronto más operante. El tercer comentario que yo quiero hacer es que aquí hay un problema de incumplimientos, no es que haya nacido mal. Aquí el señor gobernador, el senador, nuestro compañero, el senador Macías, el señor exgobernador y el senador doctor Villalba se han referido a incumplimientos. Ese es el problema. La empresa dice que ha gastado una proporción mayor de la usual en estos proyectos para responderle a las comunidades. Yo hoy no tengo las cifras, no tengo manera de responder por ellas, pero la verdad es que hay unos incumplimientos en compensaciones a comunidades, en las vías perimetrales, en el distrito de riego. Y uno se pregunta, cuando hubo algunas comunidades que por la necesidad les pidieron el dinero en lugar de la reubicación, ¿por qué la empresa evadió la obligación de la reubicación y simplemente se fue por la vía fácil de entregarle un dinero a esas familias necesitadas? Yo creo que ahí tiene una responsabilidad enorme la empresa, y eso es de años recientes. Pienso que normalizado el caudal del río Magdalena, estabilizada la posibilidad de generación, bien podría hacerse un acuerdo desde el gobierno para exigirle a la empresa, así sea con una gradualidad no eterna, superar los incumplimientos y cumplirle a la comunidad. Si algo hemos visto en el departamento del Huila, no solamente en Betania, sino en muchas explotaciones en varios municipios, es que es un ejemplo en piscicultura. Por eso, ese ejemplo del Huila para todo el país merece algo que ha venido reclamando insistentemente nuestro compañero, el senador Macías, que esos espejos de agua faciliten la pesca, la cría, la producción de peces. En Betania uno ve unos proyectos importantes,
Cuando hubo inundaciones y las aguas del Páez produjeron en Betania un problema de intoxicación de peces, tuve yo la oportunidad de conocer bien el proyecto, la piscicultura, y de darme directa cuenta de la importancia en generación de empleos y de ingresos de esa piscicultura. ¿Por qué van a impedir que el Huila, sus campesinos, sus empresarios desarrollen piscicultura en el Quindío? Es una manera de ayudar a compensar ingresos, fuentes de empleo. Yo creo que se está en mora de aceptar esa propuesta que en proyecto de ley ha hecho el señor senador Macías sobre el futuro. Óigase bien, estimados senadores, los técnicos de la materia han dicho que el país debería tener establemente, salvo algunos picos, pero en una trayectoria de largo plazo, una canasta energética en la cual el 70% sea de hidro y el 30% térmico, y por supuesto que ojalá puedan crecer alternativas. La hidroelectricidad en pequeñas presas no muestra hoy problemas en Colombia, pero el déficit es de las grandes. Si ese 30-30 se proyecta en el largo plazo, encontramos que de acuerdo a los proyectos y a las factibilidades de grandes hidroeléctricas, el sector hídrico iría acumulando en los años que vienen un déficit de 2.500 megas en un país que tiene 15.000 megas. Es un déficit elevado, muy difícil de superar. Por eso hay que tomar medidas. Creo que uno de los problemas del país es la venta a Isagen. Entonces, dejando muchos de los puntos que debatimos en su momento, ¿qué dijimos? Cuando en el país está aprobado que las empresas privadas nacionales o extranjeras compran las grandes hidroeléctricas baratas, pero no las construyen, que el ensayo del Quimbo, que es el primero, en el cual una obra de esa magnitud la acomete una empresa privada y que tiene tantas dificultades, el país no debería despojarse de Isagen para poder tener ante esa falla de mercado un instrumento que permita avanzar en la instalación de estas hidroeléctricas. Pues bien, he escuchado de personas bien estudiosas del tema lo siguiente, porque aquí esta noche hemos escuchado a algunos senadores hablar de proyectos hidroeléctricos. En efecto, el país tiene muchos. Cuando mi generación estaba joven, se hablaba de que Colombia tenía un potencial hídrico de 50.000 megas. Tiene desarrollados, tiene instalados 9.000. Y hoy hay mucha dificultad en el futuro previsible para poder avanzar en eso. Y hay muchas regiones de Colombia que tienen grandes posibilidades y otras que tienen hoy mucha resistencia por el temor que ha causado el Quimbo, como es el querido departamento del Huila. Ya que se vendió a Isagen, ya que otras estatales tienen serias limitaciones porque la ley les impide participar en más de un 30% en el total del mercado de generación, ¿por qué no se busca reorientar esto? Por ejemplo, que el capital estatal o Empresa de Energía de Bogotá o la misma EPN o una pequeña que ha utilizado el Estado para otros proyectos puedan anticiparse con acuerdos con las comunidades, licencia ambiental, compra de predios, y que cuando eso esté definido, el respectivo proyecto que el país necesite se ofrezca y entonces venga lo que se ha llamado la bajasta, a ver quién de los elegibles con capacidad de adelantar el proyecto puede cobrar el menor cargo por confiabilidad. Esto es,
dividir el proyecto en dos. Imaginemos que el Quimbo se hubiera dividido en dos. Mi gobierno no lo hizo. Y yo creo que ante los problemas que se han presentado, habría que pensar en estas soluciones. Imaginemos que antes de empezar el Quimbo, el Estado hubiera adquirido las tierras, hecho el acuerdo con las comunidades y hubiera tramitado y obtenido la licencia ambiental. Creo que eso habría evitado muchas dificultades. No se ha hecho en Colombia, tampoco lo acaté como presidente, pero uno muchas veces, cuando se está en discusión con los hijos, le dicen: pero papá, tú no reclamas esto y tú hiciste lo contrario. Uno tiene el derecho a que los hijos sean mejores que uno, por lo menos aspirar a eso. Lo mismo tiene el derecho a pensar que el país vaya mejorando. Esa división en estos proyectos yo la quisiera dejar como aporte constructivo en este debate y decir finalmente lo siguiente. El departamento de Antioquia, por fortuna, participa en en Hidroituango. Y eso se pudo hacer porque cuando se partieron ISA e Isagen, el gobierno de la época habían abandonado esos proyectos. Y entonces estábamos en la gobernación y se le pidió a ISA que se le entregara ese proyecto a Antioquia. Y entonces después Antioquia, la gobernación, avanzó, primero con el sector privado y después con empresas públicas de Medellín. Ojalá en los acuerdos que faltan en el Quimbo se pueda garantizar una manera de que el departamento del Huila sea socio. Gracias, señor presidente.